Bien, ahora sí creo, ¿no? Bueno, vamos a empezar la sesión de esta tarde. Espero que todo esté muy bien en este contexto complicado de desborde de ríos, huaicos, lluvias incesantes, ¿no? De manera muy contundentes, ¿no? Bueno, esperamos que todas estas cosas, estos fenómenos naturales, estas circunstancias eh, terminen para el bien de todos. Y bueno, esta semana vamos a terminar nuestra clase, el curso de historia, en este ciclo ordinario, después de 19 semanas. Esta es la última, la número 19. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es un repasito, ¿no? Un repaso, vamos a dar una serie de pautas para que ustedes puedan rendir bien en sus procesos de evaluaciones, hacia miras pues a lo que buscan, ¿no? Que es el ingreso a la universidad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? En primer lugar, vamos a resolver una práctica que se ha elaborado para esta ocasión. No sé si ustedes lo habrán visto, lo tendrán a la mano. Yo lo imprimí porque pensaba dictar esta clase presencial, como ustedes saben, pero también hay diapositivas en las cuales ustedes pueden observar las preguntas y podemos trabajar sobre ellas. Son 18 preguntas. Yo creo que se puede trabajar fácilmente en el tiempo que tenemos. Si hubiera un tiempo de sobra, ustedes aprovecharían para hacer uso de sus intervenciones, de sus dudas. De repente tienen alguna cosa que necesitan que se esclarezca de todos los temas que se ha trabajado a lo largo de estas 19 semanas. Y bueno, gustoso yo de responder, ¿no? De responder, de profundizar. Si ustedes consideran que hay algo que hay que preguntar, profundizar, ¿correcto? Así que vamos a resolverlo el día de hoy, en esta última clase. Bueno, vamos entonces a pasar primero a la práctica, ¿ya? Entonces, yo voy a leer la pregunta, voy a compartir la pregunta, voy a leerlo. Ustedes me van a decir qué clave creen que es la, la que debe ser, ¿no? Bueno, entonces estamos en la última semana, se acabó todo. Esta es la última semana de clase, en la semana de repaso. Semana número 19. Listo. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Ya? Yo le voy a leer y ustedes me dicen qué clave es. Y un tipo de pregunta que, que puede venir en estas evaluaciones es en torno al tema de los textos, ¿no? Los textos, ¿no? Si bien es cierto, el tema de los textos es muy frecuente en la parte de razonamiento verbal, pero dentro de la modalidad ECO, que es la modalidad de destrezas cognitivas, se ha incorporado también textos que permita que el estudiante, a partir de una lectura y su conocimiento sobre los temas de historia, se logre encontrar una respuesta determinada, ¿no? Ahora, claro, en las áreas que ustedes están postulando, evidentemente, ¿no? Uno puede poner en una balanza, ¿no? Si en la parte de razonamiento verbal tengo una lectura que me va a venir 4 preguntas por esa lectura, yo tengo en un curso como es historia, me meten un texto que es del mismo tamaño del texto de RB, y en el caso de historia me viene una pregunta, pues usted sopesaría, ¿no? ¿Qué cosa le daría mayor valor? Y evidentemente, en el tema del examen, en el examen,
lo que se quiere es que usted pueda tener esa vacante, ¿no? Entonces, tengo una pregunta de una lectura en historia, solamente es una, y en RB es un texto que viene 4 preguntas, entonces uno que tiene que dar prioridad. Pero obviamente, si hay carreras competitivas como medicina, por ejemplo, ingenierías, ¿no? Entonces, hay que darle también su interés en contestar este tipo de pregunta de texto que solamente me vale un determinado puntaje por ser solamente una pregunta. Bueno, este texto está en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? La famosa Revolución Francesa. Vamos a leer, dice, los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Bueno, ese texto es parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? A ver, en ese texto hemos hablado, se ha referido sobre el tema de los derechos que tiene cada individuo, se habla de la división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, por ahí aparece justamente mencionados en el texto. Y si el texto anterior es la introducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que se logró promulgar en el contexto de la asamblea, la llamada asamblea eh, legislativa, ¿no? La asamblea legislativa, que tenía como función sacar una constitución, ¿no? Para Francia, una constitución para Francia. Asamblea constituyente, perdón. La asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente tenía como objetivo sacar una constitución y dentro de ese periodo también se da la promulgación de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces dice, en este documento se aprecia la influencia de una de las características más importantes del movimiento ilustrado. O sea, se plantea que la ilustración influye en este documento, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? El cual fue, ¿no? ¿Qué característica importante encontramos del tema de la ilustración que está en ese documento? El utilitarismo del conocimiento, el liberalismo social y político, la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa o el librecambismo. ¿Qué cosa aparece ahí? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué clave creen que es? Pueden hablar, pueden ustedes hacer uso de su micrófono o pueden ustedes escribir su respuesta en el chat. ¿Qué clave creen que es? ¿Qué cosa se refleja en ese documento? ¿Qué característica de la ilustración se encuentra ahí metida? ¿Qué dicen, chicos? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? A ver. La B, ¿no? Perfecto, muy bien, excelente, ¿no? Excelente, excelente, excelente. Excelente, ya Marcos, excelente, Kiara. Muy bien, sí es la B, ¿no? Entonces la respuesta viene a ser la B. Perfecto, muy bien, excelente.
Muy bien, Rolando. Muy bien, chicos. Excelente. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Perfecto. Sigamos entonces. Entonces la clave viene a ser la B. ¿Ya? Esta es la clavecita. Sigamos. Pregunta 2. La pregunta 2 es sobre la primera revolución industrial. Como ustedes saben, la primera revolución industrial se dio en Inglaterra. Se dio en Inglaterra. Se dio pues en siglo XVIII. Es una revolución industrial que tiene como principal elemento o principales elementos a lo que es el carbón, lo que es el vapor, por ejemplo, ¿no? Lo que es el hierro, ¿no? Dice, la primera revolución industrial fue un proceso que se inició durante la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Este proceso revolucionario trajo consigo la aparición de una nueva generación de máquinas impulsadas por carbón y vapor que llevaron a las sociedades humanas a una era de producción y consumo nunca antes experimentada. No obstante, dice, el causante de la aparición de diversos problemas sociales, como, o sea, esta revolución industrial, dice, fue causante de problemas sociales, ¿no? ¿Qué problemas sociales originó este proceso de la industrialización? Aspectos sociales. Clave A, dice. El incremento de la competencia comercial y pugna entre las potencias industriales. El aumento de las fuerzas productivas y el surgimiento de la sociedad de consumo. El crecimiento de la competencia comercial y la búsqueda de mercados y de recursos. El incremento de las medidas mercantilistas y depredación de los recursos naturales. La sobrepoblación de las ciudades y duras condiciones del trabajo del proletario. ¿Qué cosa se da a nivel social? ¿Qué problemas ocasionaron a nivel social? A ver, ¿qué clave creen que es? ¿Qué clave creen que es? A ver, vamos a revisar qué cosa ha marcado. Sí, ha marcado la clave E, ¿no? Muy bien, excelente. La E. Lo social está referido a la clave E. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces vemos acá que lo social está acá. Las ciudades se van a sobrepoblar, producto de la migración del campo a la ciudad, y las duras condiciones de trabajo del proletariado se va a presentar. No existe todavía 8 horas, hay mujeres que están trabajando, niños que están trabajando, los días domingos también se va a trabajar. Entonces la clave viene a ser la E de enano, ¿ok? La E de enanito. Bueno, si tienen alguna duda me lo hacen saber, ¿ya? Sigamos. Pregunta 3. Historia del Perú. Dice, las insurrecciones andinas del siglo XVIII fueron levantamientos populares. Fueron levantamientos populares en el contexto de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas agudizaron las condiciones económicas, agudizaron las condiciones sociales hacia los sectores mayoritarios, como indígenas, como mestizos y criollos también, evidentemente, que lo que hicieron es levantarse, ¿no? Permitiendo el resurgimiento, dicen, de los discursos milenaristas y mesiánicos, ¿no? Como hablar del mito del Incarri, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes enunciados correspondería, dice, a las causas del levantamiento de Tupac Amaru II, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, que se levantó pues en 1780. A ver, dice, ¿qué provocó que Tupac Amaru II se levante? Sí, ¿no? ¿Qué cosa provocó? Dice, el establecimiento del tributo indígena en dinero, ¿eso provocó que Tupac Amaru II se levante? Tupac Amaru II se levantó porque se legalizó el reparto forzado de mercancías, lo que se llama también repartos mercantiles. Tupac Amaru II se levantó porque se instauró los corregimientos en el Virreinato del Perú, o sea, recién se habían instalado los corregimientos. Tupac Amaru II se levantó porque se incrementó la explotación en la mita minera de Potosí. Tomen en cuenta que ya no había quinto real, sino ahora el 10º real para incentivar más la producción minera. ¿Qué clave cree que es en la pregunta 3? A ver, vamos a ver qué ha marcado. La pregunta 3. En la 3 está marcando la D. Claro, la D, ¿no?
Excelente, excelente, excelente. Sí, muy bien. Están muy bien, ¿ah? Están muy bien. Están ya, están afilados. Están afilados. Están ustedes, el establecer entre luz de indígena y dinero, eso no provocó. Esto no provocó el levantamiento de Tupac Amaru. El levantamiento de Tupac Amaru se provocó porque se legalizó los repartos mercantiles, los corregimientos no se crearon en ese contexto. Más bien, luego del levantamiento de Tupac Amaru se dio la creación de las intendencias y se incrementó la producción minera de Potosí vinculado con este famoso impuesto del 10º real, ¿no? Para incentivar mayor producción. Antes la corona se quedaba con la quinta parte, ¿no? La quinta parte, ¿no? Y ahora se va a quedar con la 10ª parte, ¿no? Entonces, eso provocó también el levantamiento de Tupac Amaru II. Entonces, acá la clave viene a ser la, la D de dinosaurio. La D de dinosaurio. Pregunta 3, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos a seguir. Pregunta 4, la pregunta sobre la independencia. Hay varias cosas acá. Dice, San Martín ingresó a Lima el 12 de julio de 1821, invitado por la Junta de Notables del Cabildo de Lima para frenar los desbordes sociales, ¿no? Las montoneras estaban ya en la sierra, llegando a Chosica, por ejemplo. Dice, 15 de julio se firmó el Acta de Independencia y se proclamó la independencia del Perú el 28 de julio del mismo año, estableciéndose posteriormente el protectorado. Se señala el valor de verdad o falsedad en relación a los hechos que se desarrollaron durante el protectorado. ¿Qué cosa ocurrió durante el protectorado? O sea, todo lo que antes estaba hablando no tiene ninguna relación directa con la pregunta. O sea, te estaba contextualizando. Dice, en el protectorado se dio la conferencia de Miraflores, en donde se propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. Allí recién empezó, en el protectorado se dio esa conferencia. En el aspecto cultural, dice, se estableció la creación del Diario Oficial del Peruano, el peruano, como sabemos el día de hoy, el Diario Oficial del Peruano. Estableció la ley de libertad de vientres, manteniendo a los esclavos como mano de obra del dueño. Se organizó la primera campaña de puertos intermedios en la época del protectorado, siendo derrotada en Torata y Moquegua. ¿Qué clave crees que es la 4? ¿Qué sucede de esas 4 proposiciones? ¿Qué sucede en la época del protectorado de San Martín? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué clave creen que es? Vamos a verlos. Sí, Edgardo dice la D. Dice Edgardo la D. ¿Será correcto la D? Sí, muy bien, muy bien. La D, correcto, muy bien. Excelente. Muy bien. Ya saben que cualquier cosa me pueden preguntar, profe. ¿Sí? La única cosa está acá. La 3. La 3. Se estableció la ley de vientres en la época de San Martín. O sea, la clave es falso, falso, verdadero, falso. Pregunta 4. Vamos a seguir entonces. Entramos a la pregunta 5. Dice, los cambios ocurridos en el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento. Estas ideologías fueron postulados sobre cómo podría estructurarse un Estado en los diversos aspectos de la vida sociopolítica. Respecto a ellas, señale el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿sí? 1. El liberalismo propone la libertad absoluta y la supresión del Estado. El comunismo propugna la dictadura del proletariado y partido único. El conservadurismo defiende el status quo y la estructura estamental. El nacionalismo promueve el derecho a la autodeterminación y soberanía. Ahora,
Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta porque esta pregunta está relacionada con las ideas, las ideologías que aparecen en el siglo XIX. Pero, profe, no dice el siglo XIX ahí. No, pero acuérdate, ahí dice, los cambios ocurridos desde el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento. Estas ideologías fueron postulados sobre cómo podría estructurarse un Estado en los diversos aspectos de la vida sociopolítica. Una pregunta que no te habla directamente en qué contexto aparecen las ideologías, pero te dicen que hubo cambios que dieron origen a esas ideologías. Entonces, en la 1 dice, el liberalismo propone la libertad absoluta y la eliminación del Estado. Eso propone el liberalismo. El comunismo propugna la dictadura del proletariado. Eso propugna el comunismo. Ten cuidado cuando empieces a buscar las respuestas. Y partido único. Eso propugna el comunismo. El conservadurismo defiende el status quo y la estructura estamental. El nacionalismo promueve el derecho a la autodeterminación y de soberanía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa pregunta, ¿ya? A ver, ¿cuál creen que es la clave? ¿Qué dice? Mírenla, vean su clave, pongan en el chat. O dicen por micrófono si quieren, creen inconveniente. A ver qué dicen. Acá empezaron los problemas. Ahí Isaac dijo que es la E. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Ahí ya hay dudas. Sí, la clave es la A, correcto. La clave es la A. Ahora, ¿por qué han dicho la E? A ver, la E, ¿qué cosa dice? La clave es la A. Esta es la clavecita, ¿ya? A ver, primero, el liberalismo propone la libertad absoluta, eso sí, pero ¿propone el liberalismo la supresión del Estado? No, eso no. ¿Quién plantea la supresión del Estado? Lo plantea el anarquismo. ¿El comunismo propugna la dictadura del proletariado? No, el comunismo no propugna. El comunismo plantea la eliminación del Estado, la existencia de una sociedad igualitaria donde no hay clases sociales. Lo que ocurre es que la dictadura del proletariado como tal no es del comunismo, es del socialismo. En el socialismo, que es una etapa anterior al comunismo, ahí sí se va a dar la dictadura del proletariado y la existencia de un solo partido. Durante la época del socialismo se darán medidas que provocarán la eliminación del Estado y la existencia de sociedades igualitarias. Eso es el comunismo. El conservadurismo defiende el status quo y la estructura estamental, es cierto. El nacionalismo promueve el derecho a la autodeterminación y soberanía, es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa pregunta. Esta pregunta es media tranquita, pero está ahí. ¿Ya? La clave viene a ser la. ¿Me entendiste, Isaac? Isaac Millones, no sé si estás por ahí. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sigamos entonces. Sigamos entonces. Hace bastante calor acá. Bueno, entonces, vamos a seguir, ¿ya? Sigamos compartiendo, ¿no? A ver, sigamos con la pregunta 6. Dice, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se inició en Europa en 1914 y se extendió hasta 1919. En el conflicto se formaron los bloques, dicen. La Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia, ¿no? Y por otro lado, la Triple Entente estaba conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Establezca el orden cronológico, dice, a su madre, de los hechos acontecidos durante el proceso de la Gran Guerra. O sea, hay que ordenar la secuencia
cronológica entre esas 5 proposiciones. Dice, yo lo leamos, ¿ya? El telegrama Zimmerman es interceptado por la inteligencia británica. Un submarino alemán hunde el transatlántico británico Lusitania. Se produce la rendición de Rusia con la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Interesante. Alemania solicita un cese de las hostilidades en el armisticio de Compiègne. Inicio de la guerra de trincheras desde Suiza hasta el Mar del Norte. Okay, entonces, dentro de esas 5 proposiciones, tenemos que ordenar la secuencia correcta. Ya, entonces, acá nosotros tenemos que ver la manera de cómo enfrentarnos correctamente a esa pregunta. Entonces, la manera correcta de enfrentarnos a esa pregunta de secuencia cronológica es ubicar un acontecimiento que tengamos un conocimiento en la cual estamos seguros que ese acontecimiento ocurrió en ese año, ¿no? Y de ahí empezamos a descartar claves. Entonces, entre estas 5 proposiciones, 1, 2, 3, 4, 5 romanos, ¿cuál será la que usted considere que es la que usted dice, esta ocurrió al final o ocurrió al inicio? Por ejemplo, ahí entre las 5 alternativas, 5 proposiciones, hay una que necesariamente va a estar en el final. Va a estar al final, que es la proposición número 5. La 5, ¿cree usted? ¿La 5 es la última o la que está al inicio? ¿Qué dice usted? ¿Por dónde quieres empezar, mi estimado Jean Marcos? Al inicio, claro, ¿no? Dentro de estas 5, la primerita, la que empieza, es esta. La 5. Entonces, si es la 5, puede ser la B o puede ser la C. O sea, esta clave está acá, descartada. Descartada. Ya. Pero ahora, ya ubicaste la 5, que es la más antigua. Entonces te falta ubicar las cuatro restantes. Pero ándate al otro extremo, ¿no? ¿Cuál será el último acontecimiento de esa lista que es conocida? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál creen que será? De esa lista, ¿cuál será la que está en el otro extremo? La que está en el otro extremo. ¿Cuál será? Sería la 4, ¿ya? Esta ocurrió en 1918. Esta es la última, ¿no? Entonces, esta es la que se encuentra acá. 4. La 4. Y acá hay 4. Tenemos ahí un problema. Acá hay un problemita, ¿no? Tenemos acá 2 claves. Hasta acá 2 claves. Entonces, tenemos que ver qué acontecimiento ocurre en la lista que tenemos. Ya ubicamos a 2, nos faltan 3 para ubicar el orden correcto. Tenemos las trincheras. Y después de las trincheras, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es justamente el hundimiento al barco Lusitania, que ocurrió en 1915. Entonces, después de la 5, sería la 2. Sería la 2. Después de la 2, sería el telegrama Zimmerman. Y después del telegrama Zimmerman sería la firma de Rusia de su retiro con el tratado Brest-Litovsk. Entonces la clave viene a ser la B. Una pregunta un poquito complicada, pero la manera correcta o la manera de que yo te pueda sugerir cómo resolver ese tipo de pregunta es ubicar las cosas que conocemos y descartar con las otras claves, ¿no? Pero la respuesta viene a ser la B. La B no puede ser luego de las trincheras viene el telegrama Zimmerman, eso es imposible, ¿no? La clave viene a ser la B. La B. ¿Se entendió? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entendió esa respuesta a la pregunta
de la pregunta 6. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fabián, por ello. Perfecto. Entonces, sigamos. Pregunta 7. Vamos a Perú. Vamos a Perú. Dice, el caudillo militar 1827 a 1845, que también se llama la República Temprana, fue la etapa inicial de la vida independiente del Perú. En esta se desarrollaron una serie de acontecimientos que fueron moldeando la historia republicana, entre los cuales tenemos, a ver, ¿qué ocurrió en esa época del caudillismo militar? Dice, o sea, ¿qué acontecimiento se dio entre 1827 a 1845? Se dio las campañas restauradoras chilenas, se produce el motín en la localidad de Astapuquio, se producen las campañas a puertos intermedios, se produce el incidente en la hacienda Talambo, o se produce el desembarco en el puerto de Pisagua. ¿Qué de estas 5, cuál ocurre en el periodo de 1827 a 1845? ¿Qué dicen, chicos? A ver, marcando su clave en el chat. ¿Qué clave creen que es? En la 7, la clave, a ver, ¿todos están de acuerdo? Colaboren, chicos. 7, la A. Perfecto. Sí, sí, es la A. No, facilito, ¿no? Sencilla pregunta para que estás más calmadito después de la pregunta de la Primera Guerra Mundial, que sí fue un poquito complicada. Sí, es la A. Ya, esas campañas restauradoras se dieron en el contexto de la Confederación Peruana Boliviana. Esta confederación se dio entre 1836 a 1839, ¿no? Es la época de la Confederación. Época de la Confederación Peruana Boliviana. ¿Correcto? Esas expediciones o campañas restauradoras fueron dos. Fueron dos campañas. El motín de Astapuquio, no. Esto se dio en el proceso de la independencia. Igual que la campaña a puertos intermedios, independencia, antes del año 27. El incidente de Hacienda Talambo es en el contexto de la guerra con España, eso va a ser después. El desembarco del puerto de Pisagua viene a ser lo que ocurre en el contexto de la guerra con Chile. ¿Ok? Bueno, pregunta 8. Guerra con Chile. La guerra que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile entre 1879 y 1883 por la presión de los yacimientos salitreros de Tarapacá y Atacama. Fue un conflicto que abarcó diferentes etapas y acontecimientos. Dice. Wow, nuevamente tenemos un problema. Establezca la cronología sobre aquella contienda. Esto es más sencillo. Negociaciones en el buque La Caguana. Batalla de Tarapacá y Alto de la Alianza. Combate Iquique y pérdida de la independencia. Combate de Angamos y captura del Huáscar. Bueno, este es sencillo ya. O sea, ¿qué es lo primero que apareció acá? Entre estas 4 en romanos, lo primero que aparece, o sea, el primer hecho, el primer acontecimiento que se produce sería la que está en número de romanos. A ver, ¿cuál será? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será, mis estimados alumnos? ¿Qué número de romanos sería el acontecimiento que aparece ahí? En esa lista, el primero. A ver, vean, vean. Vean y me dicen.
A ver, ¿cuál creen? ¿Cuál creen que es la número 3 en romanos, no? Correcto, muy bien. No, combate Quique, chicos, ¿qué hagamos? No, 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 no. ¿Qué ha puesto en el chat? La 3. La 3. Primero la 3. Después viene Angamos. Después viene Tarapaca, la Alta Alianza y después finalmente la Caguana. Así es la secuencia, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. O sea, 3, 3, 4, 2 y 1. Sería la clave A. ¿Ok? La clave A. Secuencia cronológica. Pregunta número 9. Dice, durante la República Aristocrática, la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. 1899-1919. Esta hegemonía se ejerció a través de un Estado que excluyó de la vida política a las grandes mayorías. Relacione los presidentes y los acontecimientos relacionados a sus gobiernos. Dice, gobierno de Eduardo López de Romaña, gobierno de Manuel Candamo, primer gobierno de José Pardo Barreda, primer gobierno de Augusto Beleguía, estableció la ley de accidentes de trabajo, promulgó la ley de ferrocarriles, firmó el tratado Osma Villazón con Bolivia, reglamentó el ingreso femenino a universidades. ¿Qué sucesos se dieron con respecto a sus gobiernos? A ver, vean bien y marquen su plan. Pongan en el chat. A ver qué clave creo que es. Dice acá, la pregunta 9 sería la D, ¿no? Correcto. La D. La D. La D es Alexandra. Vas a dar cuenta así. A ver. El gobierno de López de Romaña está relacionado, este gobierno de López de Romaña está relacionado con el tratado Osma Villazón con Bolivia. El gobierno de Candamo está relacionado con la ley de ferrocarriles. El primer gobierno de José Pardo Barreda está relacionado con que la mujer ingrese a la universidad. Y el gobierno de Augusto Beleguía está relacionado con la ley de accidentes de trabajo. Tenemos acá, perdón, acá, la D. ¿Ya? Acá, la D es la clave, ¿ya? Esta es la clave. Listo. Pregunta 10. El contrato Grace se firmó durante el gobierno de líneas suspensivas, donde los tenedores de bono de la deuda peruana se comprometieron a pagar la deuda externa nacional que ascendía a 51 millones de libras esterlinas, 1889. A cambio de eso, los líneas suspensivas obtuvieron del gobierno peruano el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una, 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación en el Titicaca y el libre uso de los muelles de Pisco, Chimbote, Salaverry, etc. Asimismo, se entregó líneas suspensivas por 66 años y para administrarlo se creó la Peruvian Corporation Limited. Así que hay que
llenar esas líneas suspensivas para completar toda esa idea. ¿Qué clave creen que es? ¿Mm? En la pregunta 10. ¿Qué clave cree que es? En la 10. Muy bien, la E, correcto. Muy bien, chicos. Excelente. Sencillo, ¿no? Cáceres, británicos, ferrocarriles. Perfecto. Sigamos. Pregunta 11. La Revolución Rusa fue un gran acontecimiento histórico que se produjo en la segunda década del siglo XX. Tuvo entre sus causas la derrota en la Primera Guerra Mundial. En febrero de 1917 estalló la Revolución de San Petersburgo, por lo cual el zar Nicolás II abdicó el trono y se estableció la República, asumiendo la presidencia Alejandro Kerensky, que posteriormente fue derrocado por Lenin debido a que, porque los bolcheviques llegaron a tomar el poder en octubre. ¿Qué cosa había eh, permitido Kerensky? Que logró ser el detonante para que los bolcheviques, Lenin, tomen el poder en octubre. A ver, en la pregunta 11. Carecer de apoyo de la burguesía empresarial y la nobleza. Oponerse al retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Apoyar el intento de golpe de Estado del general Kornilov. Proponer a los soviets retirarse militarmente del frente oriental. Intentar disolver la Duma para imponer la dictadura proletaria. ¿Qué clave cree que será? ¿Qué es lo que originó, provocó que los bolcheviques tomen el poder en octubre? Sí, como dice Jan Marcos, sería la B. Sí. Kerensky nunca estuvo de acuerdo con que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial. Se oponía a eso. Y eso obligó a que los bolcheviques tomen el poder, canalizando las protestas o los reclamos, ¿no? La indignación de la población. Sigamos. Pregunta 12. Entre 1939 y 1945 se produjo la Segunda Guerra Mundial entre los países del eje y los aliados. Esta guerra fue motivada por los grandes intereses económicos de las potencias capitalistas, a las que se sumaron las disputas ideológicas y políticas. En relación a este gran acontecimiento histórico, señala el bardo de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice 1. Luego de que la ocupación alemana a Polonia, de inmediato los nazis invadieron la Unión Soviética, de inmediato los nazis invadieron después de Polonia a la Unión Soviética. ¿Será cierto eso? ¿Mm? Mussolini le declara la guerra a Francia cuando los alemanes ya avanzaban a París. Mussolini. La operación León Marino fue el ataque aéreo alemán a Inglaterra que terminó en fracaso. El poder aéreo naval japonés se debilitó después de la derrota en el combate de Okinawa. En esas 4 proposiciones, ¿cuáles serán falsas y cuáles serán verdaderas? ¿Qué dicen, chicos? A ver, lean bien la pregunta, vean su clave y márquenle en el chat.
A ver, vamos a revisar. ¿Qué dicen los chicos? Pregunta 12. Oh, uy, 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 uy. Ahí dicen la E, dicen la C. Los demás, ¿qué piensan? A ver, vamos a ver. Luego de la ocupación alemana a Polonia, ¿de inmediato los alemanes invadieron la Unión Soviética? No, eso es falso. Esto es falso, falsazo, falsazo. Si es la U es falsa, puede ser la A, puede ser la C o puede ser la E. Ya, ok. A ver, algo que ustedes, por ejemplo, dominen. Yo me imagino, a ver, la 3, la operación Lo Marino, ¿no? Fue el ataque Alemania-Inglaterra, que terminó en fracaso. ¿Es cierto o no? Claro que sí. Nunca los alemanes pudieron invadir Inglaterra. Entonces, si la 3 es verdadera, entonces puede ser la A, puede ser la C, pero ya no sería la E. Tenemos acá dos clavecitas que pueden ser. A ver, algo que de repente nos ayude, ¿no? Dice, el poder aéreo naval japonés se debilitó después de su derrota en el combate de Okinawa, ¿no? Los japoneses son bravos, ¿ah? Con kamikazes. O sea, ese poder aéreo no fue tan fácil de derrotarlo por parte de los norteamericanos, ¿no? Entonces, acá, en la 4, esto es falso. Falso. Si es falso, tenemos doble clave todavía. Bueno, y esta, ¿no? Mussolini declara la guerra a Francia. Cuando los alemanes ya avanzaban a París, sí, ese Mussolini es un astuto. Se sube al coche cuando quiera. Entonces, la clave viene a ser la C. La C. ¿Ok? Esta es la clave. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Acá lo dio Fabián correctamente. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, sigamos. Sigamos. Pregunta 13. Entre las décadas de 1930 y 1960 se produjeron una serie de eventos internacionales que ejercieron una clara influencia en la vida política, económica y social del Perú. Ante ello, establezca la razón correcta de los hechos internacionales y el periodo de gobierno que se desarrollaba en el país. A ver, tenemos la Revolución Cubana. A ver, les ayudo ya. Esto ocurrió en 1959. Guerra de Corea, 50 al 53. Ascenso de Hitler, año 33, 34. Segunda Guerra Mundial, 39, 45. Ochenio, ochenio, ¿no? El ochenio viene a ser 48, 56. Pelea democrática, 39 al 48. Convivencia, 56, 62. Tercer militarismo, 30 al 39. Listo. ¿Cuál creen que es la clave? Marquen la clave, por favor, en su chat. Uh-huh.
¿Qué dicen, tiburoncillos? La 13. ¿La clave cuál es? La 13. La E de elefante, ¿no? La relación correcta, como ustedes dicen, es la E. Muy bien. Perfecto, chicos. Sí, esta, ¿no? Relación cubana, convivencia. Pin. Guerra de Corea, Ochenio. Ascenso de Hitler. Tercer Viteri. Segunda Guerra Mundial, Primavera Democrática. La clave es la E de elefante. Bueno, pregunta siguiente, 14. La 14. Dice lo siguiente. Entre 1945 y 48 gobernó José Luis Bustamante y Rivera, mientras que entre 1963 y 68 lo hizo Fernando Belón de Terry. Estos regímenes tuvieron una serie de semejanzas, dice. Entre ellas podemos afirmar qué cosa. A ver, ¿qué es ese semejante? Semejante que hubo un sector que se oponía al Congreso, ¿no? Veamos. Realizaron persecuciones contra los partidos políticos considerados subversivos. Eh, Respaldaron totalmente a la oligarquía agroexportadora y sus medidas liberales. Desarrollaron conflictos por problemas fronterizos en el norte con el Ecuador. Destacó la postura obstruccionista del Poder Legislativo a sus medidas de gobierno. Fueron precedidos por dictaduras militares progresistas favorables a la industrialización. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay en común en estos dos gobiernos civiles? ¿Qué creen que hay en común? ¿Qué clave creen que es? Léanlo y me dicen por el chat. ¿Qué puede haber en común entre Bustamante y Belaúnde durante estos años? Veamos. ¿Qué clave ha marcado? ¿Qué clave ha marcado? Fabián dice la D. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Es la D. Sí, es correcto, ¿no? La D. La postura obstruccionista del Poder Legislativo del Congreso a sus medidas de gobierno. La D. Muy sencillo, ¿no? Sigamos. 15. Durante la Guerra Fría, en la etapa de la coexistencia pacífica, 1956-77. A pesar del intento de distensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se produjeron algunos incidentes que pusieron en peligro el deshielo, como lo sucedido en Berlín y Cuba, sumado al estallido de la crisis de Vietnam. Con respecto a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, entre otras motivaciones, ¿cuál se encuentra? O sea, ¿qué cosa provocó que Estados Unidos declare la guerra a Vietnam? Dicen, impedir la expansión del comunismo en el sudeste asiático, provocar la disolución del régimen del rey Bao Dai en el sur, apoyar el gobierno de Ho Chi Minh y el Vietcong en el norte, detener la influencia japonesa y norcoreana en la región, forzar la división geográfica para el surgimiento de Camboya. ¿Qué cosa provocó que Estados Unidos le declare la guerra a Vietnam? A ver, lean y marquen su clave, ¿ah? A ver,
La A, perfecto, sí, la A, ¿no? El comunismo que se está extendiendo por la región del sudeste asiático. Muy bien, chicos. Muy bien, Kiara. Muy bien, Isaac. Perfecto, están muy atentos. La clave viene a ser la A. Perfecto, la A. Sigamos. 16. En 1985 asumió el poder Mikhail Gorbachev, siendo elegido secretario del PQS, quien ante el estancamiento de la Unión Soviética aplicó un programa de reformas llamadas Perestroika y Glasnost. La perestroika consistía en una vasta reestructuración económica sustentada en líneas suspensivas, mientras que el Glasnost fue una amplia apertura política basada en las líneas suspensivas. ¿Qué cosa sería lo que tendría que llenarse en esas líneas suspensivas? A ver, una ayuda te voy a dar. En la perestroika, por ejemplo, se fomentó mucho la inversión privada, ¿no? Y la inversión extranjera. En cuanto al tema de la Glasnost, significa transparencia, ¿no? Se trataba de que la gente pueda protestar, tenga la libertad de cuestionar el gobierno, libertad de información, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la clave? En la 16. La A, la B, la, la B, la B. Uh-huh. Sería la B. Sistema neoliberal, ¿no? Por el tema de la inversión extranjera y la participación democrática de la población en los eventos que ellos consideren importantes. ¿Sí? Entonces ahí la clave viene a ser la B. La B. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Fabián, muy bien. Nicolás, muy bien. Lady, por ahí. Correcto, perfecto. Sigamos. A ver, imágenes. Imágenes. Durante el docenio militar, 1968-1980, fueron tomadas las siguientes fotografías el 5 de febrero de 1975, en el centro histórico de la ciudad de Lima. No es el Limazo, ¿no? Hubo un paro de la policía, hubo protestas. Al observar las imágenes y considerando la fecha en que fueron realizadas, podemos afirmar ¿qué se puede afirmar? Ocurre durante la segunda fase dirigida por Francisco Morales Bermúdez. El general Juan Velasco Alvarado se encontraba en la presidencia. Los policías realizaban una huelga general provocando saqueos en Lima. El restablecimiento del orden en la capital fue recuperado por el ejército. ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Qué clave creen que puede ser? En la pregunta 17. Clave, la B, ¿no? La B, perfecto. La B. La C no es. Lady, no. No, la C no. La C no, no puede ser. Porque esto ocurre antes de que Velasco sea sacado. Velasco es sacado en agosto del 75. Esto ocurre en febrero. La policía hizo una huelga, provocando estos saqueos, y el ejército tomó el control de la capital, ¿no? Entonces la clave acá viene a ser la B. La B. Bueno, pregunta 18. Desde 1980, desde 1990 hasta la segunda década del siglo XXI, el Perú ha tenido diferentes presidentes y que a pesar de formar parte de diversas agrupaciones políticas tenían un denominador común.
todos se vieron involucrados en diversos actos ilícitos, corrupción. A continuación, relacione a dichos expresidentes con su respectiva situación judicial. Alberto Fujimori Fujimori, Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez, Ollanta Tazo, acusado por lavado de activos en el caso Lavajato, condenado a 25 años por homicidio y corrupción. Se suicidió en 2019 ante su inminente arresto. Arrestado en Estados Unidos por actos de corrupción. Bueno, creo que acá ya ustedes pueden dar con una profesión directa, ¿no? ¿Qué clave creen que es? Léanlo y den su clave. ¿Cuál está relacionado? ¿Qué dicen? ¿Qué clave cree que es la última pregunta? La clave D, ¿no? Sí, muy bien. La última, la D. Perfecto. Está bien, está bien. La D, ¿no? Pregunta curiosa, ¿no? Para ver cómo están ustedes, un poquito saben de actualidad. Perfecto. Entonces, Fujimori está vinculado, Alberto Fujimori, condenado a 25 años por homicidio y corrupción. Toledo Manrique está arrestado en Estados Unidos, lo van a extraditar. García se va a suicidar y Ollanta está acusado por lavado de activos en el caso de Lavajato. Bien, la clave viene a ser la ley de dedo. Perfecto. Listo. Entonces, después de este repasito, vamos ahora a pasar a un segundo momento de nuestra clase de hoy, en la cual ustedes me van a plantear algunas inquietudes o temas que quieren que se profundice, aprovechando que tenemos bastante tiempo hasta las 2 de la tarde. Ya casi nos queda 45 minutos. Así que leo sus comentarios, sus preguntas. Así que aprovechen esta clase de repaso para poder preguntarme lo que ustedes necesiten, ¿no? Me voy a quedar acá conectado hasta las 2. Así que es momento adecuado para que ustedes me digan, profesor, este tema, de repente por ahí profundice un poquito más o vuelvo a explicar, ¿no? Algo que de repente ustedes necesiten hacia su preparación, ¿no? Hacia el examen de San Marcos. Okay, así que dime. En la pregunta 3, que dice instalación de corregimientos de virreinato, ¿por qué no puede ser? No, porque no es que esa instalación fue en el siglo XVI, ¿no? Y si la clave hubiera dicho, ¿no? Los abusos de los corregidores, sería otra cosa, ¿no? Pero como dice instalación o creación, eso ya es demasiado anterior, ¿no? Entonces, eso no es causa del levantamiento de Tupac Amaru no se levanta porque se instaló los corregimientos, sino que sus autoridades fueron muy abusivas. Por eso que mandó a justiciar al corregidor Arriaga, ¿no? ¿Escuchaste? Sí, gracias. Ok, ten cuidado ahí en esa parte, ¿ah? Hay que leer bien la pregunta. Bueno, entonces, ¿alguna duda más? ¿Algún tema que quieran ustedes que lo trabaje? ¿Me dicen, por favor?
Los escucho, los leo. Ujú. Aprovechen estos minutos que tenemos, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran ustedes saber? ¿Algo que de repente necesiten que vuelva yo a explicar? De todos los temas que hemos tenido a lo largo de estas 19 sesiones. Dice, ¿cuáles son los puntos más importantes de la Revolución Rusa? A ver, fundamentalmente, vamos a ver acá, lo vamos a compartir, ¿ya? A ver, Revolución Rusa. Lo fundamental acá, mi estimado, no me di cuenta quién preguntó exactamente, a Robert. Recordar que la Revolución Rusa se dio en 1917, ¿ya? Y una causa fundamental, los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es lo que va a originar esa Revolución Rusa, fundamentalmente. Fundamentalmente. Habrá una ideología que es el marxismo-leninismo, ¿no? Y bueno, esta revolución se da en dos momentos, ¿no? Primero va a ser en febrero de 1917, que también se le va a llamar la Revolución Democrática Burguesa, donde acá el líder va a ser Kerensky. Y luego de eso se produce el regreso de Lenin. Vivía del exilio, ¿no? Él va a publicar las famosas tesis de abril, pidiendo pues todo el poder soviets. Esto fue pregunta de examen de San Marcos. ¿Qué son los soviets? El Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos Rusos. ¿Mm? Esos son los soviets. Entonces él pide todo el poder a los soviets. Y producto de la continuidad de Rusia en la guerra, lo que hemos visto hace un ratito, se produce la fase 2, la revolución de octubre, o también llamada revolución bolchevique. Es la revolución también llamada menchevique. Y acá se da el asalto al Palacio de Invierno. La toma del poder, ¿no? La toma del poder por parte de los trabajadores. Luego de eso habrá una etapa llamada el comunismo de guerra. 1917 a 1921, ¿no? 21, 22, a veces aparece 21, 22. Eso es indistinto, ¿ya? Una etapa en donde hay una lucha, enfrentamiento, una guerra, como dice una guerra, entre los rojos y blancos. ¿Quiénes son los rojos? Los rojos son los que defienden la revolución
y los blancos son aquellos que están en contra de la revolución. Al final, los rojos imponen, ¿no? Entonces se consolida, ¿no? Se consolida el gobierno socialista, ¿no? De ahí viene la creación de la URSS 22, creación de la URSS, que es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también se viene la época de la recuperación económica, a partir de, digamos así, de algunas medidas establecidas. La nueva política económica, que lo aplica Lenin, ¿no? La nueva política económica. Luego de eso, viene la muerte de Lenin. Lenin va a fallecer en 1924. Lenin fallece. Hay una pugna por la sucesión de Lenin. La sucesión. Esa pugna se da entre 1924 a 1927 y termina imponiéndose Stalin. Pone Stalin. Con ello se inicia la fase stalinista, ¿no? En la cual lo más importante es la ejecución puesta en práctica de los famosos planes quinquenales que permite que haya un avance en la industria, ¿no? De la Unión Soviética. Listo, entonces son todas las cosas necesarias que hay que recordar para el tema de Revolución Rusa, ¿no? Esas son las cosas más básicas, lo que te puedo ayudar, mi estimado. ¿Todo correcto? Robert, si quieres tomarle foto o pantallazo. Ese es el resumen del tema de la revolución. ¿Todo correcto? Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Algo así como Roger. Oye, pero ¿cómo te dije? Robert. Robert. ¿Algo que quieran preguntarme? Aparte de eso, los escucho, los leo. Aprovechen que tenemos tiempo todavía de sobra. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran saber de los temas que ustedes han estado revisando en historia? Dice acá. A su madre. Dice, puntos importantes de la descomposición del bloque socialista y la desintegración de la Unión Soviética. Ya, a ver. Vamos a hacer eso. Wow, vamos. Voy a borrar esto. A ver, entonces, vamos a ver. Descomposición, bloque comunista. Tanto de parte de la URSS como de Europa Oriental, ¿no? Y los países de Europa Oriental. Las causas fundamentales para entender esta descomposición del bloque comunista está vinculado a aspectos económicos, ¿no? Por ejemplo, el estancamiento, ¿no? Estancamiento económico, Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué había ese estancamiento económico? Porque se había priorizado, se prioriza, ¿no?
los gastos, ¿no? El uso, ¿no? El uso de recursos en la famosa carrera armamentista en relación con los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos. Esa es una causa, ¿no? Estancamiento económico en la URSS. Este estancamiento es producto de que se está dando prioridad al uso de recursos en la carrera armamentista que la Unión Soviética libra con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Esa es una causa. La otra causa viene a ser lo que se puede llamar el alejamiento de los líderes soviéticos con respecto a la población, ¿no? O sea, un alejamiento. Los líderes soviéticos se alejan de los intereses de la población. Esto va a ser llamado también con un nombre, ¿no? Es la burocratización. Burocratización es el alejamiento de los intereses populares con respecto a lo que los líderes quieren plasmar, ¿no? Digamos que hay una cúpula toma las decisiones de ese bloque, ¿no? Esa cúpula se llama la nomenclatura. Nomenclatura. Otra causa es la influencia del modelo liberal, promovido por los Estados Unidos. Los Estados Unidos hay una campaña muy agresiva de influencia del modelo liberal. ¿Sí? La Guerra Fría, competencia, ¿no? Estas son las causas para entender la caída del bloque comunista. 1, el estancamiento. El 2, el alejamiento de los líderes soviéticos. La influencia del modelo liberal. Y un hecho o hechos que agudizan la posición con las reformas establecidas por Gorbachov. Eso es lo que agudiza, ¿no? Esas reformas, como tú sabes, son dos, porque hay una pregunta, ¿no? Es la perestroika, bien, el glasnost. Las cosas que van a agudizar esas causas y que al final provoca el colapso del régimen comunista. Ese colapso del régimen comunista ocurre ya es notorio, por ejemplo, en la década del 80, ¿no? Es un caso, solamente un casito, ¿ya? Uno. En Polonia. En Polonia aparece un partido, el Partido Solidaridad. Su líder, Lech Walesa. Lo de Polonia va a ser interesante porque ya evidencia cuestionamientos al modelo comunista, ¿no? Lech Walesa era católico, hay un papel muy importante también del catolicismo de la iglesia para que el bloque comunista también decaiga. Son varias cositas que influyen esa caída, ¿no? Entonces, en Polonia, ya en los 80s, se da el tema de este territorio del bloque comunista de Europa Oriental, que viene a ser el punto de partida para las cosas que van a ocurrir al final, ¿no? En los 80s. Estamos hablando de inicio de los 80s, ¿no? 81, 82, 83, ¿no? Los inicios. Otra cosa que también hay que recordar en torno al tema de la carrera armamentista, también hay mucho gasto, enorme gasto,
en la guerra que la Unión Soviética libra es Afganistán, que va a ser llamado el Vietnam soviético. ¿Qué van a llamar? Vietnam soviético. Porque en la guerra de Vietnam ganó los Estados Unidos. Perdón, perdió los Estados Unidos. Y en esta guerra de Afganistán va a perder la Unión Soviética. Por eso que le llaman el Vietnam soviético. Hay un enorme gasto, ¿no? Un enorme gasto que se va a invertir en esta guerra. Bueno, entonces ese es un hecho, ¿no? Lo que ocurre en Polonia con el líder opositor al bloque comunista, Lech Walesa, que termina en la cárcel, pero luego se convierte en el primer presidente de Polonia cuando ya Polonia rompe su relación con los comunistas. Ahora, en 1986 también un hecho que va a influenciar ese colapso es el accidente en Chernobyl, que es una planta nuclear en territorio soviético. El accidente en Chernobyl va a ser un acontecimiento que provoca, ¿no?, el cuestionamiento. Con ello se cuestiona a la Unión Soviética el tema de la seguridad, hacia su población, el uso de energía nuclear, ¿no? Ese accidente de Chernobyl va a ser usado como una especie de propaganda, ¿no?, para los capitalistas, para los norteamericanos, para asegurar que en la Unión Soviética no hay seguridad, no hay un Estado que te proteja, que tanto reclaman los comunistas, ¿no? El Estado tiene un papel importante, ¿no? Entonces, al final, esto es un fracaso, el Estado no sirve porque no brinda seguridad a su propia población. El tema de la salud, ¿no? O sea, cientos de infectados por la radiación nuclear, ¿no? Eso va a ser una especie de hecho que es usado como propaganda, ¿no?, para cuestionar el modelo comunista. Todo eso ya entre 1989 al 91 se produce la reestructuración de Europa del Este. El bloque comunista en Europa Oriental empieza a caer, ¿no?, hacia modelos liberales. ¿Ok? Por ejemplo, el caso más conocido, Alemania. ¿Qué pasa en Alemania? En 1989 cae el muro de Berlín. Luego viene en 1990, se da la reunificación de Alemania. Lo que va a ocurrir en la práctica es que la RFA absorbe a la RDA. ¿Qué sucede? Tanto Polonia, por ejemplo, Checoslovaquia, Hungría, toman el camino hacia la democracia liberal. Entonces, por ejemplo, el caso de Checoslovaquia, por ejemplo, la revolución de Terciopelo. En Rumanía hay mucha violencia, ¿no? La violencia provoca, ¿no?, el fin, ¿no?, de su líder. Se llama Ceausescu.
Ceausescu. Es el líder de los romanos, que muere fusilado por su propia, por los propios soldados de ese país. Entonces, Europa del Este empieza a reestructurarse, empiezan hacia gobiernos democráticos liberales, y finalmente esto va a ocurrir también en la Unión Soviética, ¿no? En 1991, los estados bálticos, buscan autonomía política, ¿no? Los bálticos son parte de la Unión Soviética, ¿no? Que son Letonia, Lituania, 3 países quieren ser autónomos. Ellos son parte integrante de la Unión Soviética. En diciembre del 91 hay un golpe de Estado contra Gorbachov. ¿Quiénes son los que van a hacer ese golpe de Estado? Es un golpe de Estado dirigido por el sector ultra ortodoxo, ¿no? Los sectores más conservadores, gente que cuestiona mucho las reformas de Gorbachev, pero este golpe de Estado dura pocos días. Más bien, en esos días en donde se ve que hay protestas contra esos golpistas, aparece el liderazgo de Boris Yeltsin. Después en el líder de la Federación Rusa, ¿no? Entonces, al final, cuando ellos se oponen al golpe de Estado, se termina pues dirigiéndose hacia un cambio total, ¿no? Hacia los acuerdos de Almatá, que provoca la desintegración, ¿no? La Unión Soviética. Aparecen 15 estados nuevos, 15 países nuevos, los cuales, es importante, Federación Rusa. Federación Rusa. Así como la Unión Soviética se desintegra, ¿no? Con todo su bloque comunista que se encontraba principalmente en Europa Oriental. Bueno, eso es lo que un poquito te puede ayudar, mi estimado o mi estimada Kiara. Conforme, Kiara, si quieres tomarle foto, captura de pantalla. ¿Qué dices? Ok, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Algo que quieran preguntarme? Aprovechen que tenemos todavía por ahí 20 minutos. ¿Una duda, una pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, a ver, entonces, en estos minutos que tenemos todavía,
de tiempo para poder, hay que tratar de buscar, consolidar las formas de cómo se pueden preguntar en el examen de San Marcos. Siempre recuerde usted el tipo de preguntas que tenemos, que son preguntas eco, ¿no? Entonces, un poquito vamos a utilizar este espacio. A ver. A ver. Las preguntas eco, ¿no? Las preguntas eco. Historia. Todo lo que hemos trabajado en este ciclo ordinario para el bloque ABC, tenemos que recordar qué tipo de preguntas ha venido durante las prácticas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de preguntas, ¿no? Tipos de preguntas. Preguntas de comprensión lectora. Hemos visto bastantes. Dos, preguntas para relacionar. Te ponen 1, 2, 3, 4 y al costado sus características, ¿no? A, B, C, D. Y tienes que relacionar gobiernos, periodos, ¿no? Para relacionar. 3, preguntas de verdadero o falso. 4, preguntas para llenar espacios y completar, ¿no? Completar párrafos. 5, preguntas, vamos a decir, de análisis. 6, preguntas para ordenar cronológicamente. Esa es la pregunta que hemos tenido bastante tipo de cuidado, ¿no? 7, preguntas con imágenes. Imágenes que uno tiene que interpretar, ¿no? Interpretación. Y esas son las preguntas que más hemos visto, ¿no? A lo largo de todas estas 19 semanas, perdón, hay que ubicar qué tipo de preguntas tenemos en historia, ¿no? Preguntas de comprensión lectora, preguntas para relacionar, preguntas de verdadero y falso, preguntas para llenar espacios y completar párrafos, como hemos visto hoy día en la práctica, preguntas de análisis, te plantea una idea y usted tiene que dar la respuesta, preguntas para ordenar cronológicamente, secuencialmente, ¿no? Los sucesos, preguntas con imágenes de interpretación, o sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas, ¿no? Ubicar qué tipo de pregunta es y lo otro, pues, ya depende de usted cómo maneja la información, cómo logra, ¿no? Esa información ser procesada y permitir que tú puedas lograr dar solución a uno de estos tipos de preguntas de icono. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas. ¿Mm? Dice, profesor, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias más importantes de la revolución? ¿Qué revoluciones te hablas, Jan? ¿Qué revolución? ¿A qué revolución te refieres? No sé si puedes completar tu idea. Porque hay Revolución Francesa, hay Revolución Rusa, Revolución Cubana, Revolución China. ¿A cuál revolución te refieres? Dice Kelly. Revolución China, dice. Profesor, ¿qué gobierno se le podría considerar importantes en el tercer militarismo? A ver, vamos a responder a esas dos preguntas. Primero, lo más sencillo, ¿no?
Los gobiernos del tercer militarismo son dos nada más. Uno, Sánchez Cerro, el fascismo, el gobierno fascista. Represivo. Pero durante esa época también se va a dar una nueva constitución. Y 3, se da la ley antipartidos internacionales. ¿Sí? Y la 2 está Benavides. Con su famoso lema, ¿no? Pacificación y concordia. Gobierno que va a lograr desarrollar varias obras, por ejemplo, el Hospital Obrero, creación de ministerios, o salud, trabajo. ¿Sí? Durante su gobierno hay elecciones, la del 36, que son anuladas, ¿no? Por esa razón, él se va a mantener en el poder 3 años más, ¿no? Que en total son 6. Entonces, básicamente, es una época en donde se observa una recuperación, ¿no? Económica y fomento de la industrialización. Luego su compañero mencionó, profesor, ¿cuáles son las causas de la Revolución China? La cosa más importante está la continuidad imperial de carácter despótico, ¿no? De la famosa dinastía Manchú, con su último emperador, otra causa, ¿no? El control de recursos estratégicos por parte del imperialismo. Básicamente británico, ¿no? Ejemplo, ¿no? El control de recursos estratégicos. Por ejemplo, tenemos el control de puertos, como Hong Kong. 3. La situación de servidumbre, campesinos, también explotación, obrera y marginación de la clase media hacia puestos públicos. Se fue marginada, ¿no? Botada del sistema de la administración pública del Estado, ¿no? 4, la influencia, fascismo, leninismo, maoísmo. Esas ideas también influyen mucho en la revolución. Ahora, después me dice consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta revolución china? Bueno, podemos poner la primera,
primera consecuencia es el establecimiento de un país comunista de historia. Pues de la Unión Soviética, evidentemente, ¿no? Esa es la primera consecuencia. Dos, otra consecuencia, ¿no? Otra consecuencia que hay en esta revolución china está vinculado con los Estados Unidos, ¿no? ¿No? Este distanciamiento, las relaciones Estados Unidos hasta la década del 70, ¿no? Al final, los chinos van a ser reconocidos, ¿no? Como Estado para los Estados Unidos. La existencia de dos Chinas. China nacionalista está ubicada en una isla que se llama Taiwán. Es Formosa, también se llama. Y la China popular. Esta división también se mantiene hasta los 70. 4. Influencia hacia el resto del mundo. América Latina, las ideas de Mao van a llegar. Entre los cuales también está el Perú. Por ejemplo, Perú, la aparición de Sendero Luminoso. Tiene influencia china, evidentemente, ¿no? Las ideas de Mao Zedong son desarrolladas por Abimael Guzmán, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí las causas y las consecuencias. No sé si con esto te he ayudado en tu pregunta, estimado. Primero, Yan Taipei. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hola. ¿Todo bien? Ya, ok. Y luego Kelly con el tema del tercer militarismo, ¿no? Si quieren tomarle foto, pantallazo, lo pueden hacer, ¿no? ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más que tenga que plantearme? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ok, entonces ya es el momento de despedirnos. Ha sido un gusto dictarles durante estas 18 semanas. Espero que las clases que hemos tenido en este ciclo un poquito movido, con clases presenciales, con clases virtuales, hayan podido lograr cubrir sus expectativas. En nombre de la plana de historia de la PRE, agradecerles por todo ese interés, por su motivación, ¿no? Por participar, ¿no? Y por parte mía, pues de desearles todos los mejores éxitos y espero pues que ya en el campus nos encontremos, ¿no? Y si se acuerdan de mí, me saludan, pues, ¿no? De repente me ven ahí por la Facultad de Derecho, ¿no? O por los pasadizos de la ciudad universitaria, o de repente, ¿no? Algún día iré a la Facultad de San Fernando, de repente me ven y me saludan, ¿no? Profe, usted me dictó en la pre, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, desearles todo lo mejor. ¿Ya, chicos? Así que muchísimas gracias por todo. Hasta otra oportunidad. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, chao.